Y en esta realidad, en un par de horas, de minutos incluso, todo puede cambiar, porque ayer la teníamos con nosotros, nos dio un panorama de lo que estaba aconteciendo en Israel y Medio Oriente ayer, y hoy, uff, cuántas cosas. Posibilidad de ir a elecciones anticipadas en Israel, crisis en la coalición con los grupos ultraortodoxos, Irán, Irán que ha dicho que no está dispuesta, así lo ha dicho el líder supremo, de abandonar su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio. Todo esto y mucho más. Incluso, desgraciadamente, otra vez hoy por la mañana, la información de un soldado reservista, en este caso caído, Alon Farkash, y su compañero herido de gravedad en Gaza, que nos podrá actualizar y analizar todo lo que está aconteciendo en Israel y en ese barrio tan complejo es la periodista Roxana Levinson. Querida Roxana, buenas tardes para ti. Buenos días para ustedes. Un gusto, como siempre, estar en Radio High. Bien, ¿qué nos dice de esta revolución que ha acontecido entre ayer y hoy? Les digo bienvenidos a Medio Oriente, porque como bien acaba de decir, aquí todo puede cambiar en cuestión de segundos o parecer como que cambia, pero después vuelve a lo mismo o a algo parecido y quién sabe. Y la cantidad de información que se genera en este lugar, no cada día, cada hora, es incalculable y es incomparable con cualquier otro lugar del mundo, a mi entender. Por eso los Empezaron con, periodistas están tan jóvenes siempre y entrenados, la pasan bárbaro. seguro, sí, sobre todo dormimos tranquilos. Eh, no, decía que la mañana empezó lamentablemente otra vez con la frase se permitió dar a conocer. El sargento mayor Alon Farkas tenía 27 años, era de la brigada de reservistas de paracaidistas y junto en el mismo incidente otro soldado resultó herido de gravedad, fue por disparos de un terrorista en Yeshaya, en la ciudad de Gaza, un terrorista que los atacó con disparos de un fusil de asalto y logró escapar. Y es un lugar donde el ejército en realidad ya viene operando en forma intermitente desde hace varios meses. Y otro detalle que también se relaciona con el siguiente tema y que los medios destacaban en la mañana de hoy como relacionado con el tema de la crisis política, es que Alon, junto con los compañeros de la brigada, ya llevaban más de 300 días de servicio en la reserva. Habían hecho lo que se conoce como rondas de servicio, o sea, cuando uno lo llaman y tiene que volver a presentarse y volver a presentarse y volver a presentarse, era más o menos la quinta, no solamente en Gaza, también en Samaria y también en el Líbano habían estado. Este mismo grupo de soldados. Yo quiero, perdone que le interrumpa y le doy la posibilidad de respirar, para algún oyente desprevenido, un chico de 27 años, 300 días, para que usted piense lo que significa en la vida de una persona tener que dejar todo, su trabajo, su familia, sus proyectos, 300 días para Uh -huh. estar sirviendo en el ejército. Digo, esto que usted ahora va a comentar, porque tiene vínculo, como dice, con todo lo que viene, es para que la gente comprenda lo que significa el peso de la guerra, el costo de vivir en Israel para defender el país. Porque además es toda la familia la que está 300 días en la reserva, Mm. la pareja que tiene que quedarse a cargo de todo, de los hijos, de la casa, de los problemas cotidianos más grandes, más pequeños. Cuando hay hijos chiquitos, hay soldados, muchos, muchísimos son estudiantes, que por más que las universidades traten de adaptarse y darles beneficios, pierden días de estudio, pierden días de estar sentados estudiando, de ir a clases y escuchar a un profesor. Y el tema del trabajo, por supuesto. En primer lugar, porque no en todos los trabajos quieren o pueden aguantar 300 días de pagarle un sueldo a alguien que en realidad no está trabajando.
Y además están los muchísimos soldados reservistas que trabajan en forma independiente. Y quien es independiente, si no trabaja, no gana un salario. Entonces, todo eso se suma al riesgo, al miedo, a la familia que se queda en casa y que no solamente se tiene que arreglar sola, sino que está todo el tiempo pendiente de las noticias, y le puedo asegurar que uno no hace otra cosa más que estar pendiente de las noticias, y en el mejor de los casos, si llega a dormir un ratito, tiene pesadillas. Cuando un hijo, un hermano, un padre, un marido está de servicio en zona de guerra. Realmente es una situación muy difícil. Entonces, hoy todos los medios contrastaban esto. Además, ayer hubo 3 funerales aquí en Israel de soldados caídos, que se suman a la tremendamente larga lista. Entonces, todos los medios contrastaban esto hoy con esta crisis política que tiene que ver con la exigencia de los partidos ultraortodoxos de que los jóvenes judíos ultraortodoxos que llegan a la edad del servicio militar no tengan que enrolarse. Ayer estuvieron reunidos hasta muy tarde, hasta la medianoche, con el titular del Comité de Exteriores y Defensa, Yuli Edelstein, que pertenece al partido Likud por ahora, porque ya están apuntando contra él todas las flechas, para tratar de consensuar una versión nueva de la ley de, como ya se la conoce como ley de no enrolamiento en realidad. El problema es que Yuli Edelstein quiere una ley de sí enrolamiento, y dice todo el tiempo que él no está dispuesto a aceptar lo que acá se conoce como Israblov, o sea, una ley con la que hagamos de cuenta que sí cambiamos algo, pero en realidad todo sigue igual. Y entonces, por ejemplo, uno de los grandes obstáculos es el tema de las sanciones. O sea, los ortodoxos quieren que se promulgue una ley que diga, ok, llamamos a todos a alistarse al ejército, pero al que no venga no le pasa nada. Especialmente si es un joven judío ultraortodoxo. Los demás sí. Entonces, en medio de todo eso, los partidos ortodoxos venían ya presionando y subiendo el tono de las amenazas, incluso dieron un ultimátum que terminó ya, que la fecha límite era en Shavuot. Shavuot terminó hace 2 días y dicen, se les terminó la paciencia, quieren que el tema se resuelva. En realidad todos queremos que el tema se resuelva, unos de una manera y otros de la contraria. Y lo que sucede ahora es que después de esa reunión, los principales líderes de las dos partes, digamos, que componen el partido Yahadut HaTorah, los líderes espirituales, dieron la orden a los representantes políticos del partido. Hablamos de Agudat Israel, que lidera el ministro Itzhak Goldknopf, y Degel HaTorah, que encabeza el diputado Moshe Gafni. Entonces, los rabinos le dieron la orden de dejar de negociar, de que se terminó el periodo de espera y de empezar a trabajar para terminar con el gobierno, bien, retirarse, apoyar una ley de disolución. A esto siguió un anuncio que hizo Avigdor Lieberman, el titular de Israel Beiteinu, que junto con Yesh Atid y a Democratim van a presentar el lunes una moción, una propuesta, un proyecto de ley de disolución de la Knesset, que teóricamente debería ser votada el próximo miércoles. ¿Quiere que le diga algo? Solo para ir a otros temas. Usted dijo que hay una tradición del Israel Bluff. Bueno, esto es más de lo mismo. En realidad, esto no es nuevo. Parte de estos partidos ortodoxos no tienen a dónde ir. Hay que ver hasta dónde se tira la cuerda y qué es lo que termina de pasar. Pero no me parece, esto visto desde acá, con todo lo que puede cambiar en un minuto, que más allá del juego, de lo que digan los líderes supremos, usted dijo,
Bueno, los líderes espirituales no, hay que decirlo, se parecen mucho. Los líderes supremos de estos partidos ortodoxos no tienen mucho dónde ir, van a seguir jugando y habrá que ver también el gobierno de Netanyahu cómo maniobra esto otra vez, que no es nuevo, que está ahí, pero me parece, ¿no? Que de alguna manera le van a encontrar otra vez esa manera tan particular de tirar la pelota adelante, sobre todo en el contexto que tiene hoy Israel. No veo, pero por ahí me equivoco y me sorprenden. La verdad es que hay tantos analistas que dicen lo que acabas de decir como los que dicen lo contrario, Ujú. que esta vez sí, que los partidos ultraortodoxos sí están dispuestos esta vez a ir a la oposición porque los que tomaron la decisión son los rabinos y no los políticos. Eh, Y al mismo tiempo hay una figura clave en esto que es Aryeh Deri, ujú. que todavía no habló, y que no solamente que no habló, sino que le dio orden a sus diputados de no dar entrevistas y no dar declaraciones y no decir nada, pero Aryeh Deri está en una trampa, está en un callejón sin salida, porque por un lado tiene una base de votantes que son más vivistas, por decirlo como se dice aquí en Israel, ¿no? Más fanáticos del primer ministro Netanyahu que muchos dentro del Likud, y al mismo tiempo su base de votantes son los que no quieren una ley que los haga tener que ir al ejército. Mire, Entonces, vaya uno a saber por dónde, cómo termina todo esto. me sumo a aquellos que dicen que nada va a cambiar, porque tengo la impresión de que aquellos que dicen que va a haber una gran cisma y va a haber elecciones, tiene más que ver con el deseo que con la realidad. Pero esto visto a la distancia, obviamente, ahí usted lo está viendo, pero como están aburridos, yo le voy a decir lo que pasa. Como Israel no pasa nada, como toda la vida cotidiana es tan aburrida, los políticos tienen que buscar alguna cosa para darle un poco de sabor. Digo, porque ya la quiero llevar, si le parece, déjelos y esperemos a ver qué es lo que hacen a esto que tiene que ver con Irán y esto sí es en serio, porque Ujú. bueno, las respuestas de Irán ponen en jaque, yo diría, a la administración que maneja también parte del ritmo en Israel, la administración norteamericana. ¿Qué nos dice de estas últimas declaraciones de Ali Khamenei, de lo que está pasando en las negociaciones por el plan nuclear y cómo repercute esto en Israel, que está esperando la luz verde, me parece, norteamericana hace ya mucho, para ir en conjunto y atacar a fondo las instalaciones nucleares? Antes de entrar en este tema, un último detalle del tema anterior, el tema político. El 27 de julio termina este periodo de la Knesset y desde el 27 de julio al 19 de octubre es el receso de verano. O sea, si esta crisis se estira hasta el 27 de julio, el gobierno habrá logrado salir adelante y estaremos a un año de las elecciones. Escuche, Ahora sí, para Netanyahu eso es nada, escúcheme, el hombre tiene una cintura, imagínese, entre que tiene que ir a declarar en su juicio y un está poco, declarando en este por momento. eso, y un poquito de esto y un poquito del otro, pero va a tirar la pelota hasta ahí sin duda. Pero bueno, dele, vamos a lo que sigue. Entonces, lo comentábamos ayer, el principal obstáculo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán es el tema del enriquecimiento de uranio. En estos días surgió una idea de formar un consorcio regional de enriquecimiento, o sea, un consorcio que incluiría a Estados Unidos, a Irán, por supuesto, y a otros países como por ejemplo Arabia Saudita, Emiratos, Qatar e incluso también se habla de Turquía. ¿Qué haría este consorcio? El consorcio estaría a cargo de enriquecer el uranio y de entregar, de distribuir combustible nuclear a países que quieran desarrollar un programa nuclear civil, pacífico, no Ujú. militar, y que también sería supervisado por inspectores de la Organización Internacional de Energía Gran Atómica. Y ahí, proyecto. El problema es, momento, sí, que esto podría, ahí podría estar la clave para destrabar la negociación. ¿Por qué? Porque cada una de las partes puede dar la versión que más le gusta y más le conviene. ujú. Estados Unidos podría decir que Irán no tiene permitido enriquecer uranio e Irán podría decir que sus líneas rojas no se cruzaron
que su derecho al enriquecimiento permanece intacto, etcétera, etcétera. Ujú. La gran pregunta es cómo y dónde se Exactamente. haría este enriquecimiento. Se habló de una isla en el Golfo, etcétera. Ahora, el medio estadounidense Axios decía hoy a la mañana que fuentes iraníes dicen que Irán está de acuerdo en aceptar esta condición del consorcio siempre y cuando ese consorcio esté en territorio iraní. Con lo cual volveríamos a lo mismo. O Ujú. sea, algunos lo interpretan como que Irán en realidad no está rechazando del todo, que esto es lo que decía Axios, no está rechazando del todo la propuesta de Estados Unidos. Y la otra interpretación, que desde mi punto de vista es más realista, es que Irán está dando vuelta a las cosas para que todo vuelva a lo mismo y que en su territorio, en su infraestructura, puedan enriquecer uranio con los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica viendo solo lo que ellos quieren dejarles ver y nada más. El tema es, en primer lugar, qué va a hacer Estados Unidos frente a esta respuesta y si la acepta, qué va a hacer Israel. Porque habíamos hablado la semana pasada de los informes que dicen que si Israel considera que el acuerdo nuclear al que llegaron Estados Unidos e Irán es un mal acuerdo, entonces atacaría las instalaciones nucleares de Irán. Es muy difícil guiarse por declaraciones de funcionarios estadounidenses porque el zigzag hace que a uno le sea imposible seguir el ritmo de esas declaraciones y tratar de entender hacia dónde apunta Estados Unidos, porque dicen una cosa y un ratito después dicen lo contrario, pero sí está claro que la amenaza, digamos, militar está ahí pendiente y este tema del consorcio puede ser no un Israel bluff, sino un Irán bluff, y entonces Israel podría reaccionar en consecuencia. Me parece, acá también hago mi apuesta, están tirando de la cuerda mucho los iraníes y el tiempo pasa, ahí me parece que sí puede haber entre Estados Unidos e Israel una acción disuasiva, vamos a decirlo así, para que los iraníes entiendan que no les queda otra que aceptar las condiciones. Parecería que esto de verdad no va en un camino que no tiene demasiada salida, por lo menos así No lo lo veo sé, yo. ¿Mm? porque en ese caso Donald Trump no se llevaría el Premio Nobel de la Paz, Bueno, lo que más quiere en la vida. está bien, puede querer muchas cosas, tampoco está logrando otras, así que No, no está logrando ninguna en realidad. la realidad está muy complicada y es un tema ahí que no avanza y por el contrario, parecería que hay retrocesos. Tuvimos también noticias de Siria ayer, como ya Uh-huh, muchos saben, cayeron un uh-huh. par de misiles, Israel que dijo que va a responder oportunamente como corresponde y le pasó toda la pelota de responsabilidad al presidente Al-Giuliani. Al-Giuliani dijo que son grupos que él no maneja, son rebeldes, estas Uh-huh. cosas que es un barrio muy entretenido ese. ¿Qué Sí, más? en realidad hay dos grupos que se adjudicaron el disparo de estos dos cohetes, uno que se llama Brigada del Mártir Muhammad Def Mm, y otro Frente de Resistencia Islámica en Siria. Se cree que son grupos locales palestinos que están en Siria. Como decía, el gobierno de Al-Julani quiso despegarse, decir nosotros no queremos ser una amenaza para nadie en la zona, pero Israel lo hizo responsable, pero en realidad hay que decir que en esa zona, desde donde se lanzaron los cohetes, en la provincia de Dara, esa zona no está bajo control de Al-Julani o Ayara, como ujú. volvió a llamarse ahora, sino del ejército israelí. Y desde allí fueron disparados ayer los cohetes. Hacia allí también fue dirigida la respuesta israelí, de la Fuerza Aérea Israelí durante la noche. Y otra cuestión que está sucediendo en Siria es que Estados Unidos retiró 500 soldados de territorio sirio, cerró 2 bases militares y le transfirió una base militar a las fuerzas democráticas sirias, que son un grupo de milicias lideradas por los kurdos,
como parte de la nueva política estadounidense en la región. Hoy veis, ¿sabe qué? Yo la escucho y cada vez que la escucho a usted y a otros con los cuales hablamos, es un parte de guerra permanente, no importa en qué frente. Digo, uff, ¿cuánto, no? Dígame, pasan cosas buenas. Leí por ahí que el comercio en algún lugar, a pesar de todo, tiene buenas noticias, porque de verdad lo voy siguiendo y obviamente sobre este tema hay que decir, yo en esto le pongo una ficha al-Shahar al-Giuliani, que está tratando ahí en Siria de transformar a ese país que tuvo una guerra civil espantosa. La gente se olvidó, 1 millón de muertos apenas, o algo así, cifras enormes. Y está tratando de hacer algo con todas esas tribus. Es todo tan complejo. ¿Tiene algo bueno además del clima? Además del clima, algo quizás bueno es el hecho de que nosotros habíamos hablado de la propuesta de Steve Witkoff, el enviado de Trump para Medio Oriente, en las negociaciones entre Israel y Hamas por un acuerdo de cese de fuego y liberación de rehenes. Hamas dio una respuesta negativa, en realidad fue sí, pero que terminó siendo una respuesta negativa, y lo que informan desde anoche los medios aquí en Israel es que Hamas está reescribiendo su respuesta, o sea, va a dar una nueva respuesta a la última propuesta de Witkoff, que esto podría llegar a ser antes incluso de este viernes, y que de todas maneras el diálogo, esas caras, el diálogo, Yo la escucho. entre No, Estados Unidos y Hamas sigue. es que tengo una confianza en lo que están escribiendo. Usted sabe que escribir, primero, tienen que traducir, escribir, volver a traducir, y la cosa no está tan fácil. Entonces, ay, ay, ay. Bueno, dígame algo, con la ayuda humanitaria también hay lío. ¿Y ya llegó Greta o todavía no llegó? Porque va en No, camino. Va en- todavía no llegó, y la ayuda humanitaria está suspendida hoy. La Fundación Humanitaria de Gaza está haciendo labores de mejora para aumentar la eficiencia. O sea, está tratando de corregir los errores de los primeros días, así que hoy no hay distribución de ayuda humanitaria. Se le dijo a la población, tanto del lado de la Fundación como del portavoz de Tzal, que no se acerquen al lugar, que no circulen por las carreteras que llevan a los lugares, a los centros de distribución de ayuda, porque hoy no va a haber ayuda, y entonces esa zona es zona de combate y por tanto hay serio peligro. Bien, encontré la única buena noticia para hoy y con esto cerramos. Ha sobrevivido usted al resfrío y lo ha logrado. Ya está, pasó, está a pleno. Así que nos quedamos... Pasó lo peor. Eso, no, ya está. Nos quedamos con esta buena noticia. Qué panorama complejo y que puede, como usted dice, cambiar segundo a segundo. Hay situaciones ahí realmente de alta tensión a nivel regional y global. Así que vamos a estar pendientes, Roxana. Como siempre, Israel a diario, para que la sigan a Roxana en su canal, donde va compartiendo lo que la prensa israelí de alguna manera va mirando sobre esta realidad tan compleja y que no da pausa. Gracias como siempre y hasta la próxima. Un gusto y que tengamos buenas noticias. Roxana Levinson, desde Israel, panorama de noticias de Israel, que nunca es solo Israel, y esa región, barrio, complicado si los hay.